Bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy los llevaré a un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y las almas perdidas vagan sin descanso. En este museo, cada objeto guarda un oscuro secreto y una historia de sufrimiento que se niega a morir. ¿Qué pasa cuando el pasado se niega a quedar atrás? Prepárate para adentrarte en los misterios de un museo maldito, donde lo paranormal es parte de la exhibición y los visitantes nunca salen igual. Si te atreves, acompáñame en este recorrido por los sucesos más escalofriantes que han aterrado a todos los que se han atrevido a cruzar sus puertas. En el corazón de la ciudad se erige un edificio antiguo de arquitectura neoclásica, conocido como el Museo de Historia y Curiosidades Antiguas. Sus muros de piedra desgastada y sus vitrales opacos esconden una colección impresionante de objetos de distintas épocas, muchos de ellos con una historia macabra y desconocida. Aunque por fuera parece un lugar inofensivo, quienes lo visitan y trabajan ahí saben que algo extraño sucede en su interior. La atmósfera siempre es pesada, los pasillos resuenan con ecos inexplicables y los vigilantes afirman que a ciertas horas de la noche el museo cobra vida de una manera siniestra. Con los años, los rumores se convirtieron en leyendas urbanas y los más escépticos asistían por simple curiosidad, solo para salir con la sensación de que habían sido observados por ojos invisibles. Pero para quienes trabajaban en el museo, los sucesos paranormales no eran solo una historia para asustar a los turistas, eran una realidad cotidiana. El relato de Laura, el sombrero del coronel. Laura era una de las guías más experimentadas del museo. Llevaba años trabajando ahí y aunque había escuchado historias sobre sucesos paranormales, nunca creyó en ellas hasta el día en que tuvo su propio encuentro con lo inexplicable. En una de las salas más concurridas del museo se exhibía un sombrero militar de finales del siglo XIX, perteneciente a un coronel que, según la historia, murió en combate defendiendo sus ideales. El sombrero era uno de los objetos más antiguos del museo y estaba guardado en una vitrina de cristal, con una placa que narraba brevemente la vida y muerte del militar. Una tarde, mientras Laura guiaba a un grupo de turistas, una sensación de inquietud comenzó a invadirla al pasar frente a la vitrina. Sin previo aviso, el sombrero se movió, como si alguien lo hubiese querido tomar. Los turistas se sobresaltaron y Laura, visiblemente nerviosa, se acercó. Sin embargo, al tocar el cristal, sintió una descarga eléctrica que le recorrió el brazo, haciéndola retroceder con un grito ahogado. Sus compañeros acudieron en su ayuda, pero Laura se quedó paralizada, con los ojos fijos en la vitrina. Por un segundo, juró ver una figura militar reflejada en el cristal, un hombre de mirada severa y uniforme manchado. Esa noche, Laura no pudo dormir. Se sentía observada en su propia casa y, en sueños, sentía la tierra vibrar bajo sus pies. En sus sueños escuchaba gritos de los soldados y el olor a pólvora en el aire. Al despertar, descubrió que tenía moretones en los brazos, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. Nunca más volvió a acercarse a esa vitrina, y cada vez que debía pasar por esa sala, sentía que el sombrero se movía. La experiencia de Roberto, la máscara ritual. Roberto era uno de los vigilantes del museo, encargado de las rondas nocturnas. Le gustaba su trabajo, disfrutaba de la tranquilidad del edificio cuando todos se habían ido, aunque en las últimas semanas la atmósfera se había vuelto inquietante. Entre los objetos que más lo perturbaban estaba una antigua máscara ritual africana, tallada en madera oscura y con rasgos que parecían capturar el dolor y la furia de los espíritus.
Una noche, mientras realizaba su recorrido habitual, Roberto notó algo extraño. Al pasar frente a la vitrina de la máscara, ésta no estaba en su lugar. Al principio pensó que la habían retirado para restauración, pero un escalofrío le recorrió la espalda cuando escuchó un ruido sordo, como un tambor lejano. Siguiendo el sonido, se adentró en los pasillos del museo y para su horror encontró la máscara en el suelo, colocada perfectamente en el centro de la sala de ceremonias. Roberto intentó contactar a su supervisor, pero su radio no funcionaba. Solo emitía un zumbido estático. De repente, las luces comenzaron a parpadear y el sonido del tambor se hizo más fuerte. Sin poder moverse, Roberto sintió que una presencia lo rodeaba, un frío intenso que le cortaba la respiración. Roberto, por el miedo, se desmayó. Roberto despertó tirado en el suelo, con la máscara a su lado. No recordaba cómo había llegado allí, pero su cuerpo estaba cubierto de pequeños cortes y sus manos temblaban incontrolablemente. Cuando el personal de seguridad lo encontró, Roberto solo pudo balbucear sobre los tambores. Renunció al día siguiente, jurando no volver a pisar ese lugar. La historia de Sofía, el vestido de novia. Sofía era una restauradora apasionada por los objetos antiguos. Pasaba horas minuciosamente limpiando y reparando las piezas que llegaban al museo, pero había un objeto que la inquietaba más que ningún otro, un vestido de novia del siglo XIX, perteneciente a una mujer que, según se decía, había muerto trágicamente el mismo día de su boda. El vestido era una obra de arte, con encajes finos y detalles bordados a mano, pero también parecía estar impregnado de tristeza y desolación. Sofía trabajaba en su taller una tarde lluviosa, cuando decidió revisar el vestido más de cerca. Lo colgó cuidadosamente en un maniquí y comenzó a examinar las manchas de óxido que se habían formado en la tela. Mientras lo hacía, sintió un escalofrío recorrer su espalda y el aire en la habitación se volvió frío de repente. El sonido del reloj de pared se volvió ensordecedor y las luces titilaron antes de apagarse por completo. La oscuridad la envolvió y Sofía escuchó el llanto suave de una mujer, un lamento ahogado que parecía venir desde el interior del vestido. Intentó encender su linterna, pero ésta parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes. A través del tenue resplandor, vio una figura femenina aparecer lentamente frente a ella, una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo, cuya silueta se difuminaba con el aire. Sofía retrocedió, sintiendo que sus piernas se volvían de plomo. La figura comenzó a acercarse y en un susurro apenas audible le dijo: «Él nunca llegó». El maniquí cayó al suelo y el vestido se esparció como una mancha de luz sobre el piso, dejando a Sofía petrificada. Cuando las luces regresaron, la restauradora estaba sola. El experimento del investigador, la caja musical. El doctor Mendoza, un investigador especializado en fenómenos paranormales, se interesó por los rumores que rodeaban al museo y solicitó permiso para realizar un estudio nocturno con sus equipos de grabación. Su atención se centró en una antigua caja musical traída de Europa y perteneciente a una familia que había muerto en un incendio. La caja estaba bellamente decorada con motivos florales y aunque su mecanismo estaba dañado, de vez en cuando emitía una melodía suave y melancólica. El doctor Mendoza se instaló en la sala donde se encontraba la caja, rodeado de cámaras y sensores de movimiento. Comenzó a grabar y a hacer preguntas en voz alta, buscando alguna respuesta.
Pasaron varias horas sin que nada ocurriera y Mendoza comenzó a dudar de las historias. Sin embargo, alrededor de las 3 de la madrugada, la caja musical comenzó a sonar por sí sola. La melodía era discordante, como si alguien estuviera tocando con furia. De repente, las cámaras captaron una sombra moviéndose detrás de él, una figura borrosa que parecía desplazarse entre los objetos. Mendoza intentó mantenerse calmado, pero el ambiente se volvió sofocante y sus equipos comenzaron a fallar uno tras otro. En la pantalla de su laptop se proyectó la imagen de un niño, con el rostro quemado y los ojos vacíos, que lo observaba desde el fondo de la sala. El investigador intentó detener la grabación, pero los controles no respondían. Las puertas de la sala se cerraron de golpe y Mendoza sintió que algo le susurraba al oído, una voz infantil que repetía sin cesar: quema, quema. Cuando finalmente logró abrir las puertas, salió corriendo, dejando sus equipos atrás. Las grabaciones recuperadas mostraban distorsiones extrañas, voces y llantos que nunca habían sido pronunciados en la sala. El doctor Mendoza se marchó, convencido de que el museo no solo albergaba objetos antiguos, sino también a las almas atormentadas de quienes nunca encontraron descanso. El testimonio del guardián, el espejo victoriano. Carlos era uno de los guardias más veteranos del museo, un hombre pragmático que siempre había mantenido una postura escéptica ante los rumores paranormales, pero su incredulidad se vio sacudida la noche en que tuvo un encuentro con uno de los objetos más temidos del lugar, un espejo victoriano traído desde una mansión en Inglaterra, donde se decía que había ocurrido un asesinato atroz. La leyenda contaba que el alma de la víctima, una joven criada, había quedado atrapada en el reflejo. El espejo estaba ubicado en una sala secundaria, un lugar al que pocos visitantes se aventuraban debido a la inquietante sensación de estar siendo observados desde todos los ángulos. Carlos hacía su ronda nocturna cuando escuchó un leve susurro proveniente de esa sala, algo que le hizo pensar que un intruso se había colado. Al entrar, no vio a nadie, pero el susurro persistía, ahora acompañado de un tenue golpeteo, como si algo estuviera arañando el cristal. Cuando Carlos se acercó al espejo, su reflejo parecía distorsionado, más pálido de lo normal, y con una expresión que no correspondía a la suya. De repente, una sombra apareció detrás de él en el vidrio, una figura femenina con el rostro cubierto por el cabello y una expresión de puro odio. Sin pensarlo, Carlos se dio la vuelta, pero la sala estaba vacía. El espejo, sin embargo, seguía mostrando a la mujer, que ahora parecía estar presionando sus manos contra el cristal, como si quisiera salir. Carlos retrocedió horrorizado y el sonido de un grito desgarrador llenó la sala. Las luces comenzaron a parpadear y el espejo se estremeció como si fuese a romperse. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo, dejando atrás el sonido del vidrio crujiendo. Nadie más se atrevió a quedarse a solas con ese espejo. La desaparición de Alicia, el amuleto egipcio. Alicia trabajaba como encargada de la limpieza en el museo. Era una mujer tranquila, de pocos amigos, que siempre llegaba antes del amanecer para limpiar las salas vacías y asegurarse de que todo estuviera listo antes de la apertura. Una mañana, Alicia llegó más temprano de lo habitual y comenzó su rutina en la sección de artefactos antiguos. Entre las exhibiciones se encontraba un amuleto egipcio, un escarabajo de obsidiana, que según los textos había pertenecido a un sacerdote que practicaba la magia negra.
Mientras limpiaba, Alicia se sintió atraída por el amuleto, que parecía brillar con un fulgor antinatural en la penumbra. Sin poder resistir la tentación, extendió la mano y lo tocó a través del cristal, sintiendo un frío helado que le recorrió la piel. De repente, un fuerte golpe se escuchó en la sala y todas las luces se apagaron. Alicia intentó encender su linterna, pero ésta solo proyectaba sombras inquietantes. Los minutos pasaron y el personal comenzó a notar la ausencia de Alicia. Fueron a buscarla, pero no la encontraron por ninguna parte. Las cámaras de seguridad mostraban un vacío inexplicable en el momento de su desaparición. En el video, Alicia simplemente se desvanecía frente a la vitrina del amuleto, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad. Se revisaron cada rincón y cada sala del museo, pero no había rastro de ella. Días después, algunos empleados comenzaron a escuchar susurros en la sala de artefactos antiguos, como el sonido de una voz que llamaba desde lejos, pidiendo ayuda. Otros afirmaron ver su reflejo en los cristales, atrapada en un limbo del que no podía escapar. Los directivos del museo intentaron cubrir el incidente, pero los rumores se esparcieron rápidamente y la sala fue cerrada, junto con el maldito amuleto que ahora parecía pulsar con una energía siniestra. El último visitante, la silla del conde. En una de las salas más visitadas del museo se encontraba una imponente silla de madera tallada, perteneciente a un conde del siglo XVIII que había sido conocido por su crueldad y tiranía. La silla, decorada con motivos demoníacos y símbolos ocultos, había sido el trono desde el cual dictaba sentencias y planeaba torturas para sus enemigos. Nadie sabía cómo había llegado al museo, pero todos coincidían en que emanaba una presencia perturbadora. Un domingo por la tarde, el museo recibió la visita de un hombre mayor, elegantemente vestido, que se interesó especialmente por la silla del conde. Ignorando las advertencias de no tocar los objetos, el hombre se sentó en ella, afirmando con una sonrisa que le recordaba a algo de su infancia. Los visitantes lo miraron con desconcierto, pero no intervinieron. Minutos después, el hombre comenzó a convulsionar violentamente, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando. Sus gritos eran desgarradores y hablaba en una lengua desconocida, sus ojos girando en sus órbitas. La gente corrió aterrorizada y los guardias intentaron ayudarlo, pero era imposible moverlo de la silla. Las cámaras captaron un extraño resplandor alrededor del hombre y en su piel comenzaron a aparecer marcas y cortes que no tenían explicación. Cuando finalmente lograron despegarlo del asiento, el hombre ya no respiraba. Su rostro estaba desencajado en una expresión de terror absoluto y su cuerpo tenía quemaduras en forma de las tallas de la silla. Nadie reclamó el cuerpo y su identidad nunca fue confirmada. La silla fue retirada de la exhibición, cubierta con una sábana negra y colocada en una bodega, lejos de los ojos curiosos. Sin embargo, el personal aseguraba que, de vez en cuando, podían escuchar el crujido de la madera y susurros lejanos, como si el espíritu del conde aún buscara nuevas víctimas. El encierro, el intento de exorcismo. Los sucesos paranormales llegaron a tal punto que los directivos del museo decidieron tomar una medida extrema: realizar un exorcismo para limpiar el lugar de las presencias malignas que lo habitaban. Contrataron a un sacerdote experimentado en casos de infestación espiritual, quien aceptó el desafío con la advertencia de que el proceso no sería fácil ni seguro.
El sacerdote llegó con agua bendita, crucifijos y una serie de oraciones. Recorrió el museo acompañado de los guardias y un grupo reducido de testigos, enfrentándose a cada objeto maldito con fervor. Mientras rezaba, los objetos comenzaban a vibrar y las vitrinas se estremecían como si intentaran contener algo furioso. Las luces se apagaron y un viento helado recorrió los pasillos, arrastrando consigo un murmullo de voces. Al llegar a la sala donde se encontraba el espejo, el sacerdote se detuvo y comenzó a rezar con más fuerza. El cristal del espejo se agrietó y la figura de la mujer apareció una vez más, con una expresión de odio puro. Los gritos resonaron en todo el museo y una fuerza invisible empujó al sacerdote contra la pared, dejándolo sin aire. En ese momento, todos los objetos comenzaron a temblar, como si respondieran a una presencia mayor. El exorcismo se detuvo abruptamente cuando el sacerdote fue expulsado del lugar por una fuerza invisible y los guardias lo encontraron inconsciente en la entrada. El museo fue cerrado temporalmente y los directivos decidieron mantener en secreto lo ocurrido, temiendo el impacto que la verdad tendría sobre la reputación del lugar. El museo hoy, un silencio inquietante. A pesar de los intentos por controlar la situación, los rumores sobre los sucesos paranormales en el Museo de Historia y Curiosidades Antiguas continuaron circulando. Los visitantes seguían reportando experiencias inexplicables, sombras que se movían, susurros en la oscuridad y la sensación constante de ser observados. El personal, cada vez más reducido, evitaba trabajar en solitario y los vigilantes se negaban a hacer rondas nocturnas, prefiriendo quedarse en la sala de seguridad, rodeados de monitores que no siempre mostraban lo que debería estar ahí. Los guardias reportan ver sombras que se arrastran por el rabillo del ojo, solo para desaparecer cuando giran la cabeza. Los restauradores y guías sienten una presión constante, como si algo invisible los acechara desde las vitrinas. Nadie se atreve a quedarse más allá del horario de cierre y las pocas veces que lo hacen, siempre son recibidos por un frío que les cala los huesos y un murmullo que parece provenir de las paredes. Nadie sabe con certeza qué futuro le espera al museo. Los directivos han planteado la posibilidad de cerrar permanentemente. Los objetos permanecen encerrados en sus vitrinas, pero cada día parecen cobrar más fuerza, como si esperaran el momento oportuno para manifestarse de forma definitiva. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el Museo de los Objetos Malditos. ¿Te atreverías a visitar un lugar como este? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides darle like al video si te ha gustado y suscribirte para más historias aterradoras. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos de terror. Gracias por acompañarme en esta noche de misterio y recuerda, algunos objetos nunca deberían ser perturbados. Nos vemos en el próximo video de Noches Aterradoras. Hasta pronto.